¿Qué significa eso para nosotros hoy? Y al final, pues vamos a tomar la cena para usar un término conocido por todos nosotros. Cuando se instituye en la iglesia primitiva la cena, de hecho se llamaba la fiesta del ágape, ¿sí? Creo que algunos, así como más antiguos, de hecho a las reuniones les dicen todavía un ágape, vamos a hacer un ágape. Y la idea era que era un banquete comunitario de la iglesia, de la comunidad de la época, en donde había la idea del sustento físico, o sea, la comida como tal, más la celebración de una acción de gracias, o la Eucaristía, que es la idea de la acción de gracias. Entonces, antes que cualquier otra cosa, la cena del Señor en la iglesia primitiva, definitivamente la idea era que era un acto de profunda gratitud comunitaria. Era unirnos todos, los de la comunidad, para darle gracias a Dios por lo que significa la cruz, por usar un término, pero también por la alimentación, ¿sí? Vamos a ver más adelante, pero parte del asunto real es que había gente que no tenía para comer. Entonces, hacer la cena era casi como un asunto comunitario del día a día, como estos comedores comunitarios que pueden existir hoy. Y por eso, si leemos para ahí Hechos, vamos a pasar por ahí un poco, era como se reunían en las casas a la comunión y a compartir la cena. Para nosotros cuando leemos la cena es que había, por decirlo así, hostia cada vez que se reunía. No, era la comida, la comida. Obviamente, ¿cómo sucede y cómo llegamos a donde estamos hoy? Pues porque todos conocemos que la Iglesia Católica en cualquiera de sus Eucaristías tiene la idea de la comunión, y la Iglesia Cristiana Evangélica en algunas iglesias son todos los domingos, conozco algunas, y en otras es como una vez al mes, ¿sí? Entonces nosotros normalmente hemos tenido la de una vez al mes, pero mirando un poquito más uno dice, aún la idea de tenerla una vez al mes era para que no fuera como tan ritualista, pero la volvimos bastante ritualista, ¿no? Así sea una vez al mes. Entonces, de alguna manera, en términos de la historia, pues buscando algo, eso se llama el Edicto de Milán, que fue en el siglo IV, básicamente, cuando la iglesia cristiana primitiva de la época deja de ser perseguida porque el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión del Estado. Entonces, ya no eran los perseguidos, sino era la religión oficial. Para algunos historiadores dice que eso fue lo peor que nos pasó, que nos volvimos la religión. Entonces migró de la mesa familiar al altar de la basílica. La basílica, pues ahora las basílicas es cuando el Papa, algunas iglesias las nombra basílicas por su importancia, pero basílica era la idea de la casa del rey, ¿sí? Basilea tiene que ver con rey, con la casa del rey, y la idea era eso, que la comunidad se reunía a recordar y a celebrar lo que el rey Jesús había hecho, y se pasó de esto a la idea ya como de templo, de iglesia, de construcción, tanto que después de estos años la Basilea se volvió una construcción. Hay como 4 personajes, uno de los que más pudo haber influenciado, al menos históricamente, o quedó registrado, fue Tomás de Aquino. Eso se llama Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. O sea, hace como 800 años. Él desarrolló, no sé si él, pero en los libros de historia queda así, un término que toca leerlo para decirlo bien.
Algunos saben cuál es ese término. Transubstanciación. ¿Sí habían oído ese término? ¿Sí? Eso para nosotros, con contexto y herencia católica, es un término relativamente común. La transubstanciación es una postura que sostiene que la sustancia invisible del pan, y vamos a hacer la cena, ahí está el pan. Algunos habían iniciado la cena antes de... pero hay harto pan. Sí, no, ese es un pan. Que el pan y la copa, el vino, se transformaban literalmente en la carne y la sangre de Jesús. Literalmente. O sea, ese pan dejaba de ser pan y la copa, el vino, el jugo, dejaba de ser jugo y se volvía la sangre de Jesús. Uno entiende por qué. Se había vuelto algo como tan normal que se perdía la reverencia de qué era lo que se estaba haciendo. Y como a los humanos nos encantan los péndulos, entonces para que se volviera más reverente, pues además de algún desarrollo teológico, o sea, Tomás de Aquino no era como un tipo que estaba mirando a ver qué hacíamos en la iglesia, ¿sí? Un estudioso, teólogo, pilísimo, desarrolla este concepto y entonces se desarrolla. Lo que termina pasando es que empieza un miedo extremo a la profanación. Entonces se cambia el pan por una hostia, porque el pan deja caer moronas, se dice, o boronas, según donde crecimos o la edad que tenemos. Algunos es con M y otros es con B. Entonces, pero eso, ustedes saben, tenemos un dicho en Colombia, un perro en misa, porque el susto era que se caía un pedacito de Jesús y si el perro... Entonces se cambió de pan a hostia, que no suelta tantas boronas, y además se puso una cosa, y esto me tocó acá buscarlo, ¿alguno sabe cómo se llama la bandejita que le ponen acá? ¿Cómo? La patena, muchas gracias, María Luisa. La patena, para que no fuera a caer ninguna moronita. Y para cuidar que el vino tampoco cayera, entonces solamente el sacerdote que oficia pero obviamente el rollo es que la Eucaristía pasó de ser un banquete de comunión comunitaria, valga la redundancia, a un ritual contemplativo donde el pueblo observa al sacerdote de espaldas desde la distancia. Sí, pero entonces llega la Reforma Protestante, o sea, la que da inicio a las iglesias que ahora llamamos cristianas evangélicas, y hay tres personajes relativamente conocidos, o bastante conocidos. Uno fue Lutero, el otro fue Zwinglio y el otro fue Calvino. Ellos dijeron, esto toca hacer algo, pero los tres reformadores, como nosotros los llamamos, no necesariamente se pusieron de acuerdo. Lutero, él lo volvió como es una unión sacramental donde Cristo está verdaderamente presente, pero el pan y el vino no cambian. Zwinglio lo volvió meramente un símbolo para hacer memoria. ¿Sí? Es como, esto lo usamos solamente para recordar, aquí no hay nada más allá. Y Calvino trató de poner una posición intermedia y la llamó una presencia espiritual real, donde el Espíritu Santo está presente en medio de. Y creo que de alguna manera esa es donde la iglesia cristiana evangélica se ha venido desarrollando los últimos siglos, en donde entendemos que el pan y el vino no cambian su esencia, siguen siendo pan y vino, y lo usamos, pero el Espíritu Santo está presente y es una oportunidad que nosotros tenemos para estar como en una verdadera comunión con Jesús. Entonces, eso es como lo que tiene que ver con la historia, o sea, ¿por qué llegamos a lo que llegamos? Pero al final se hizo mucho énfasis en el rito, pero en la forma de hacerlo se perdió.
completamente, porque tanto Pablo como Jesús, cuando hablan de lo que nosotros conocemos como la cena, casi que hablan, pues tanto de Jesús es, después de acabada la cena, tomó el pan, ¿sí? O sea, era un evento comunitario de comer, como lo hemos tratado de hacer aquí hoy. Era comer y tener comunión, pero al mismo tiempo aprovechar para recordar qué significa, por qué hay comunión y qué es la importancia de la comunión. Otra cosa también, y como les dije, así a idea de clase, es que se habla del pan y de la copa, ¿sí? Y cuando se habla de la copa, y ustedes, esto es 1 Corintios 11, o sea, hay dos pasajes. El de la última cena de Jesús, que está en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, y está 1 Corintios. En el Nuevo Testamento son los dos grandes pasajes donde se habla de la cena. Pero la importancia es que Jesús lo instituye y dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces este pasaje de Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes se entregan, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Acá solamente quiero hacer una aclaración importante. Está el cuerpo por un lado, ¿sí? El cuerpo de Jesús, que cuando él dice este cuerpo fue entregado y molido, y está la sangre que es la del nuevo pacto. Entonces, obviamente nosotros hacemos una división como una cosa es el pan y otra cosa es el vino. Pero una cosa interesante en griego, cuando en griego se habla de la carne, o sea, de mi cuerpo en términos de carne, se utiliza otra palabra que es sarx, ¿sí? Pero acá Jesús utilizó una palabra que es soma, no carne. Y esa idea de soma era para significar la entrega integral de su vida, ¿sí? Mostrando que Él es el sustento de la nueva creación, ¿sí? No es que sean dos elementos, son como dos caras de la misma moneda, en donde Él se presenta como el sustento. Él es nuestro sustento. Y hacerlo en una comida tenía todo ese significado. La comida la necesitamos para sostenernos, es algo que los seres humanos necesitamos, y Jesús se presenta como el sustento del nuevo pacto, que lo sella obviamente con la copa, que de alguna manera para nosotros es un poquito más cercana a la idea de la copa, porque pues también hablamos de la sangre de Jesús, y cómo pues la sangre pues es la moneda de pago del nuevo pacto. Y nos recuerda dos cosas especialmente. En Éxodo, cuando se hace la ratificación del pacto y que Moisés toma sangre y rocea con ella el pueblo y dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras, porque el pacto era vida. Los pactos se cumplían con la vida. Y el Señor hizo un pacto y ahora lo que estaba haciendo Jesús al tomar esas mismas palabras es refrendando el pacto. Pero ahora el pacto es en Él, ¿sí? Y eso cambia todo. Ahora, el punto central de las instrucciones de la cena está en la frase que dice, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Entonces hagan esto en memoria de mí, no solamente hacerlo como un ejercicio mental o nostálgico o algo que queda en el pasado, sino literalmente es como traer el poder y la eficacia de un hecho histórico al tiempo presente. No es hacer memoria como simplemente un ejercicio mental, es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, tiene poder para que yo tenga una vida nueva.
O sea, hacer esto en memoria es hacer esto recordando que sin esto que Jesús hizo, el evento histórico, pues no habría nada de sostener nuestra propia vida. Entonces, es traer ese evento de hace 2000 años a recordar que es redención, perdón y adopción, que cobran sentido en la mesa, ¿sí? Que cobran sentido en la mesa. Ahora, yo quería hacer este énfasis porque hay un pedacito que vuelvo y confieso, creo que hasta yo he enseñado esto así, pero investigando más a fondo encontré algo muy interesante. En este mismo pasaje de 1 Corintios está: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos ha significado eso a nosotros? Alguien que se arriesgue y levante la mano. Bueno, no tiene que levantar la mano, con que hable es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Que cómo debo tomar la cena? Sin pecado. Sin pecado. ¿Y qué significa eso en la vida real? Que es imposible tomarla. ¿Y qué pasa si usted no confesó y toma la cena? ¿Se enferma o se muere uno? ¿Sí? Y eso más o menos pues está tan presente que yo creo que la mayoría de los que están acá, pues sí, así debe ser, más o menos, ¿no? Así debe ser. Pero acá tenemos que volver a hacer como un trabajo de lo que significaba en el contexto. O sea, Pablo, cuando habla de esto en Corintios, le está hablando a la iglesia de Corintio, una ciudad, por ende una iglesia específica de esa ciudad, en donde sucedía cosas que, gracias a Dios, hoy no sucedió. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente, en términos de la arquitectura social, no había un templo para los cristianos evangélicos, por llamarlo así. No había un templo, por ende se reunían en casas, ¿sí? La casa en donde se reunían tenía que ser relativamente grande y esa casa posiblemente era de los más ricos de la comunidad. Entonces, los ricos, y eso pues, puede ser ahora parecido y es una forma de entenderlo, los ricos citaban a la reunión de la comunión y los otros ricos llevaban también mucha comida y vino, porque era con vino, y citaban, voy a decir cualquier cosa, no estoy acá haciendo un evento histórico, citaban a las 4 de la tarde. Entonces, pues los ricos podían llegar a las 4 de la tarde a la reunión. A la mayoría de la gente, los jornaleros no podían llegar a esa hora porque trabajaban. Entonces ellos llegaban después. Y cuando llegaban, ¿qué pasaba? Los otros ya se habían comido todo. Encima todos estaban medio borrachos. Y ellos no les quedaba nada. Pero eso era relativamente normal, porque los ricos comían en un comedor y los pobres comían afuera de lo que sobraba. Eso era la mentalidad. Entonces, cuando se instituye la idea de la comunión, de la celebración común de la comida, entonces la idea era que eso cambiara. ¿Cómo rompemos esto que se está dando? Entonces Pablo dice que el pecado es ¿contra quién? Ustedes van a pecar contra el cuerpo y la sangre. Cuerpo tiene que ver con la comunidad. Mi pecado ante la cena es no darme cuenta de que los otros cómo están. En este caso específico era que los otros no iban a tener comida. Claro, para nosotros como la cena es un pedacito de pan, bueno, ahora viene empaquetado, ¿no? Una galletita con forma de pescado y un juguito así de grande. Pues eso, si alguien viene con hambre, no se la quita. Sí, o sea, el problema ya no tiene que ver con hambre, no tiene que ver con alimentación.
Pero el efecto deja de ser individualista, de que tú tienes un pecado, ¿sí? No te portaste bien la semana anterior y tienes un pecado, y si te tomas la hostia o la galleta o lo que sea, te va a sentar mal, porque no. Tú estás pecando contra tu hermano, porque te dejó de importar. Y si lo que estamos celebrando es una cena comunitaria, pues el centro del asunto de Jesús es el cuerpo de Cristo, todos los hermanos. Acá lo que se entiende es, Pablo no utiliza el adjetivo para calificar el estado moral de la persona, sino califica la conducta desordenada y egoísta con la que se terminaba celebrando la reunión. Porque acuérdense que él da esas instrucciones para decir, ¿cómo me han contado que llegan unos, se comen todo, y cuando llegan los otros no hay nada y se van con hambre? A nosotros nos deja de importar eso, porque como se volvió un ritual de 3-5 minutos en donde nos comemos esto, pues lo del hambre deja de tener importancia y lo pasamos totalmente individual y espiritual. Entonces el pecado soy yo que no actué bien la semana pasada, ¿sí? Por eso me encanta esta canción, todos a la mesa, ¿sí? Hay un banquete que nos está esperando, pero como cuerpo tenemos que cuidar que efectivamente todos lleguen a la mesa. Entonces, comer indignamente era perpetuar la discriminación social del Imperio Romano dentro de la mesa del Señor. Y el examen personal que Pablo exige no es un escrutinio de culpa individual, sino una evaluación ética y relacional. ¿Estamos viviendo en coherencia con la unidad del cuerpo de Cristo? Y la cena nos presenta a nosotros ese reto. Tú y yo estamos viviendo en coherencia con nuestra comunidad. ¿Nos duele el que está pasando un mal momento? Pues que normalmente es eso, pues chévere alegrarse con los que están bien, pero normalmente nuestra humanidad es más como el que está pasando un mal momento, el que de pronto no tiene qué comer, como el elemento básico, el que de pronto no tiene cómo acceder a esto o cómo ir allí. Y miren, yo lo hablo esto desde la individualidad de nosotros, especialmente desde Bogotá. Yo viví 4 años en Medellín y allá realmente hay un cambio de eso, en términos comunitarios. Para un bogotano es demasiado comunitario, ¿cierto, Alejita? Uno en un banco le están hablando, qué susto, ¿sí? Pero nosotros somos súper individualistas, por todo. Uno no es tanto que no le quiera hablar al vecino, es que le da susto, qué tal que el vecino, quién sabe quién sea, y yo cómo le voy a dar información de aquí a qué horas entro y a qué horas salgo, o que yo compré. No, nada. El ascensor, yo viví 9 años en el mismo edificio y me acuerdo que a un vecino lo saludan en el ascensor. Como creo que al año 8º me enteré que vivía en uno de los pisos del mismo piso. Entonces, en las implicaciones prácticas, y ya pasando a la parte de hoy, es la cena no es solamente para que se quede en un ejercicio académico. Entonces todos estos buenos datos de la transubstanciación, chévere, pero ahí no está. Lo de comer indignamente no tiene que ver con qué tantos pecados cometiste esta semana. Tiene que ver más con la idea del pecado comunitario, de que a mí me dejó de importar la gente de mi comunidad, ¿sí? Nosotros nos dejamos de importar a nosotros mismos, porque vivimos con 1000 cosas, vivimos afanados, de pronto sentimos, la mayoría de pronto siente, a mí me gustaría ayudar, pero no tengo, ¿sí? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo se hace esto? Esto no sirve para nada. Yo ahora que estoy metido más en el cambio misionero, en términos de recoger fondos, como que parte de la cultura es, bueno, pero este misionero, yo le puedo dar 20,000 pesos mensual, pero pues 20,000 pesos no es nada, entonces no le doy nada. ¿Sí? Las misiones durante toda la historia del cristianismo se han mantenido así. Y nosotros sí podemos ser de ayuda para otros. Y a veces no tiene que ver con dar algo. En nuestros casos tiene que ver mucho con escuchar a alguien que está pasando un momento difícil. Estoy orando por ti.
no solamente por decirlo, sino hacerlo, ¿sí? Hacerlo. Entonces, primero, nos tiene que liberar del legalismo y meternos más bien en un examen relacional. La mesa del Señor no es un premio para los espiritualmente perfectos, sino un refugio para los necesitados de gracia. Entonces la pregunta del autoexamen de la Santa Cena que nos podemos hacer ahorita con la Santa Cena es: ¿tengo deudas de amor, rencores no resueltos o actitudes de desprecio hacia algún hermano en la fe? Y eso es para preguntar en la fe. ¿Qué tal que lo saquemos? Yo siento que nosotros tendemos a vivir envenenados contra la gente. 2. ¿Qué tal si encarnamos la verdadera, voy a utilizar esta palabra, koinonía? Koinonía y oikos, que son cercanos. Oikos, y de hecho hay una constructora que llama oikos, porque eso tiene que ver, oikos tiene que ver como con casa. Pero la koinonía no tiene que ver con casa, sino con hogar. Y nosotros entendemos en el español la diferencia entre casa y hogar. ¿Sí? La casa es la construcción, el hogar es todo lo que encierra lo que nosotros somos. No es simplemente asistir a un lugar, sino participación compartida, solidaridad de vida y comunión profunda. De las primeras descripciones y de las a veces pocas descripciones que tenemos de la iglesia como comunidad, está esta de Hechos 2:42, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, koinonía, en el fraccionamiento del pan y en las oraciones. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Bogotá es una ciudad complicada, pero nosotros tenemos que hacer esos esfuerzos de koinonía. Sí, a veces la pregunta es, sí, lo puedo hacer acá. No, sería chévere tener la meta de que cada semana en nuestra casa tuviéramos a alguien comiendo con nosotros o compartiendo de alguna manera. De pronto entre semana es complicadísimo, pero es un sábado, un domingo. Los domingos a veces como tener el plan de que al salir de acá nos vamos con alguien a comer la comida de la casa, no toca hacer, ¿sí? Y la forma en la que conocemos a alguien cuando hacemos esto es completamente diferente. Entonces esto de la cena del Señor habla más del concepto de comunidad que porque Jesús nos hace comunidad. O sea, la muerte, esto es simplemente una figura. Alguien decía, creo que fue Marcos Witt, este cantante clásico de la música cristiana. Él decía algo así como: no hay fotos de Jesús. Pues bueno, sí, por la época, pero tampoco hay cuadros que sí se podían haber pintado de pronto. Porque la imagen de Jesús somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo. ¿Cómo es Jesús? Como somos nosotros. Y en la Biblia dice: los conocerán a ustedes afuera cuando vean cómo se aman adentro. ¿Sí? Entonces, eso de encarnar esa verdadera koinonía es un reto para nosotros. ¿Sí? Acá no es para que alguien se sienta mal, sino es un reto para nosotros. Si participamos de la misma mesa los domingos, no podemos ser indiferentes a las necesidades económicas, emocionales o familiares de nuestros hermanos el lunes. O sea, no podemos seguir siendo indiferentes. A veces es preguntar, de pronto ni siquiera yo tengo que dar, de pronto yo estoy peor que el otro, pero puedo preguntar y puedo orar. Tercero, esa ética de hospitalidad en nuestros hogares. Los cristianos debemos recuperar la teología de la hospitalidad. Nana y yo hemos tenido la posibilidad de viajar y la mayoría de las veces no nos hospedamos en hoteles, nos hospedamos en casas de creyentes de otra parte.
Y eso es muy lindo. Pero nosotros acá tendemos a pensar, eso es problemático. Sí, eso es problemático. No, pues mejor un hotel. De pronto estamos a veces hasta podemos ser más como, yo apoyo para que la persona se quede en un hotel, pero... El que me diga que es proléptica, se gana una uva. ¿Qué pensaban que les iba a dar? Pues yo le doy la uva y usted mirará si la fermenta. Ya lo que salga de su corazón. Prolepsis significa una acción donde el futuro se adelanta e irrumpe en el presente. La Santa Cena es un acto proléptico. Nos trae hoy la alegría del gran banquete celestial que algún día se va a consumar. Nosotros vamos a estar en un gran banquete con el Señor, donde ya no habrá llanto ni dolor, solamente vamos a disfrutar de estar con el Señor. Mientras tanto, en la cena estamos trayendo esa idea del futuro que viene acá. La cena tiene el elemento de recordar lo que Jesús hizo, tiene el elemento presente de la comunidad y tiene el elemento futuro de que Jesús vuelve y nos invita a un banquete. Nos ayuda a pensar que cuando atravesamos desempleo, duelo, enfermedad o incertidumbre, cuando nos sentamos a esta mesa, nos recuerda que el sufrimiento es temporal y que la historia humana culmina en una fiesta eterna con el Rey. Eso trae la cena del Señor, más allá del rito que hacemos. Esta idea de hacerlo así realmente fue de algo que vimos en la última salida que tuvimos en una iglesia en Barcelona, en donde todos los domingos, antes de la reunión, tienen algo parecido. Especialmente por la lechona que me tiene que dar la dirección de dónde la compró. No sé eso qué tan cristiano moderno suena de comer lechona al desayuno, pero... Vamos a hacer una cosita. Juan nos va a dirigir en la parte 2 y Angelita en la parte 1. Vamos a tomar la cena. Ahí hay hasta instrucciones de que lean lentamente y hagan una pausa. Y tú haces la parte del vino y oras al final. Ahí está. Si lo quieren leer, lo pueden leer. O si se sienten tranquilos haciéndolos, lo pueden hacer. Entonces, Angelita, quedamos en tus manos. Sí. El momento del pan. Entonces, hermanos, habiendo compartido la palabra y la mesa en esta mañana, los invito a que tomemos en nuestras manos el trozo de pan. Puede ser el trozo o el pan entero. Si se cae una borona, no se preocupen que los dos perritos coman. ¿Listos? Y a los de la sala no les dejaron pan. Este era el ejemplo de los ricos y los pobres. Acá teníamos 2 panes para cada uno. Vale. Entonces, ahora vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este momento que nos permites tener el día de hoy, Señor. Gracias por este símbolo y este elemento que tú pones hoy, Señor, en nuestra mesa, Señor, que es el pan, que significa pues tu cuerpo, Señor, para acercarnos, Señor, a tu gracia que no merecemos. Te pedimos que tú santifiques este elemento y que comiéndolo juntos tu espíritu renueve nuestra unidad como una sola iglesia, un solo cuerpo, Señor, que somos Dios. Que cada uno de nosotros recuerde hoy que fuimos perdonados, sanados y recibidos como una sola familia. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Comamos juntos. El momento de la copa. De la misma forma, si quieren, sirvamos y cojamos las copas. Rebulla primero. Batan, agítese antes de usar. Bueno, oremos a nuestro Padre para consagrar este momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta copa, un signo claro del nuevo pacto sellado con la sangre preciosa de tu Hijo. Te agradecemos porque en su sacrificio nuestra culpa fue borrada y recibimos la certeza de que nada nos podrá separar de tu amor. Al beber de esta copa, declaramos que nuestra fe y nuestra esperanza están puestas únicamente en ti y renovamos nuestro compromiso de amarnos y perdonarnos, los unos a los otros como tú nos has perdonado. Proclamamos la victoria de tu reino hasta el día en que volvamos a celebrar contigo tu presencia eterna. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos la copa. Que la paz de Cristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo acompañen nuestras vidas y nuestras casas durante toda esta semana. Amén. ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en Vida Bogotá? Únete a nuestro canal de difusión o como nosotros lo llamamos LD. Aquí te enterarás de todo lo que pasa en nuestra comunidad. Lo primero que debes hacer es guardar este número en tus contactos. Si no lo guardas, no te llegarán los mensajes y no queremos que te pierdas de nada. Envíanos un mensaje de WhatsApp diciendo quiero estar en la lista de difusión y listo, te agregamos. Conectarte es muy fácil, aquí siempre hay un espacio para ti.